Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 4 de Inmunología y a continuación presentaremos el tema de monocitos. El equipo está conformado por Solís Abraham, Pérez Pedro, Hernández Jania y su servidora Celaya Arlet. El contenido que se revisará a continuación consiste en características generales, relevancia clínica, activación clásica y alternativa y linaje. Para comenzar hablaremos sobre los monocitos que corresponden a la fase inmadura del sistema fagocitario mononuclear. Se van a caracterizar por estar circulando por la sangre durante 24 horas antes de que se diferencien, ya que una vez diferenciados se van a convertir en macrófagos, los cuales dependiendo en qué tejido estén van a desarrollar características específicas para cumplir ciertas funciones. Otra característica importante es un núcleo arriñonado y único. De hecho, de ahí viene su nombre, de mono de uno, así como de un citoplasma que presenta gránulos, a pesar de ser considerado una célula agranulocítica, y sus gránulos van a corresponder a los azurófilos densos, que contienen lisosomas similares a los que se hallan en el neutrófilo. Llegan a medir 18 micras de diámetro, siendo de las células más grandes que hay en el sistema linfocitario. Durante su circulación, su principal función será la de fagocitar objetos extraños, así como los macrófagos corresponden a la fase madura de los monocitos y ya diferenciada del sistema fagocítico mononuclear. Son células que principalmente se van a hallar en el tejido conjuntivo y en el tejido de los órganos, que en conjunto con los monocitos son de las células más grandes que hay en el sistema linfocitario. Suelen tener un núcleo muy grande y único y central, un citoplasma rico en lisosomas. Sin embargo, se va a diferenciar principalmente porque su membrana plasmática va a ser muchísimo menos regular a diferencia de los monocitos, cuya membrana plasmática es más definida. Estos van a ser activados gracias a componentes de la misma matriz extracelular que rodea el tejido, así como factores de diferenciación. A continuación, hablaré sobre la relevancia clínica. Para saber cuántos monocitos circulan en la sangre, se necesita un análisis sanguíneo. Esta prueba determina el nivel de cada tipo de glóbulos blancos en la sangre. También puede indicar si algunos tipos de leucocitos son anormales o inmaduros. El análisis diferencial de sangre se realiza de la misma manera que la mayoría de los otros análisis de sanguíneos. Se tomará una muestra de sangre del brazo para posteriormente un tinte especial se da ayuda a contar los diferentes tipos de glóbulos blancos en la muestra. Los glóbulos blancos viven en un delicado equilibrio. Mientras uno está alto, otro podría estar bajo. Analizar los monocitos solos podría no dar el panorama completo. Es por eso que cada tipo de glóbulo blanco se indicará como un porcentaje en el informe de análisis de sangre. Este informe puede referirse como un recuento de leucocitos. Otro término es recuento de glóbulos blancos. Los monocitos típicamente constituyen un porcentaje bastante pequeño de glóbulos blancos. El rango normal de monocitos es de 2 a 8%. Monocitopenia. Se habla de valores bajos de los monocitos en sangre, los cuales no siempre indican que el paciente tenga las defensas bajas y que no responde eficientemente a una enfermedad a la que debe erradicar aumentando el número de células defensoras, sino que también puede significar que el individuo se encuentra sano y posee un sistema inmunológico en reposo por ausencia de enfermedad. Estos dos posibles escenarios los pueden diferenciar el médico analizando la historia clínica del paciente y su sintomatología. La monocitosis es el aumento de monocitos en sangre para ayudar al sistema inmunológico del cuerpo a combatir una infección o enfermedad inflamatoria. Por medio de la fagocitosis, los monocitos y macrófagos destruyen y desaparecen al agente infeccioso causante de la alteración. La activación clásica de los macrófagos va a ser inducida por medio de citocinas proinflamatorias, como lo que es principalmente la IFN-gamma, o también puede ser la TNF-alfa. También puede ser inducida por moléculas microbianas, como lo que es el LPS. Entonces, gracias a esto, los macrófagos activados clásicamente, o también llamados M1, se van a encargar de producir óxido nítrico, o por sus siglas NO, a la vez que van a aumentar la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 o el MHC2. También van a aumentar la expresión del CD86, lo que va a potenciar su capacidad presentadora de antígeno. También se va a llevar a cabo actividades antiproliferativas y citotóxicas que se producen en parte de esto como resultado de la secreción de óxido nítrico y de citocinas proinflamatorias como lo que es el TNF-alfa,
la IL-1 y la IL-6. El IFN gamma o interferón gamma va a ser capaz de inducir eficazmente la expresión de los genes del MHC2 en los monocitos y los macrófagos, facilitando de esta manera el desarrollo de la respuesta inmunitaria adaptativa a través de la presentación de antígenos y la adaptación específica del péptido de los linfocitos T CD4. La interferón gamma también va a inducir lo que es la expresión de la enzima NOS2 o la óxido nítrico sintasa. También va a inducir al sistema fagocítico oxidativo dependiente de NADH o también conocido como el estallido respiratorio. Como consecuencia de esto, el NO y las sustancias reactivas de oxígeno formadas, como lo que es el ROI y el RNI, podrán penetrar fácilmente a través de lo que son las paredes microbianas para causar el daño. Además, los oxidantes producidos por el estallido respiratorio podrán reaccionar con aquellos producidos por la sustancia NOS2, formando así un gran número de especies que van a mediar procesos de citotoxicidad a través de distintos mecanismos. El óxido nítrico y el interferón gamma producidos en las zonas de inflamación se van a encargar de causar una vasodilatación local, haciendo que descienda la velocidad del flujo sanguíneo, lo que va a favorecer la extravasación de los linfocitos gracias a la interacción entre moléculas de la adhesión. En este sentido, el interferón gamma va a regular tanto la expresión de quimiosinas como de moléculas de adhesión. A su vez, el interferón gamma también va a inducir la expresión en superficie del receptor de alta afinidad del FC, que va a ser el FC gamma R1, potenciando de esta manera la destrucción microbiana por citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y va a promover un cambio isotípico en el IgG2A en los linfocitos B. En la respuesta innata, el interferón gamma también va a aumentar la secreción de las moléculas del complemento por fagocitos mononucleares y la expresión en superficie de receptores para tales moléculas, así como la producción de citocinas proinflamatorias como lo que es el TNF-alfa, el IL-6, el IL-1-beta y el IL-12. El interferón gamma induce la especialización al fenotipo Th1 sobre los linfocitos y la inhibe para el tipo Th2, lo que favorece la inmunidad innata celular a través de la activación de las células NK y la expresión de moléculas coestimuladoras en células dendríticas y de macrófagos. Por otro lado, el interferón gamma induce la producción de IL-12 por células fagocíticas, creando así un sistema de retroalimentación positiva para la producción de aún más interferón gamma. Después de la invasión de los patógenos y la terminación del conflicto, las células ahora necesitarán recuperarse. Por lo tanto, ahora los linfocitos Th2 van a empezar a activar los macrófagos por la vía alternativa. Estos macrófagos también son llamados como M2, los cuales van a diferenciarse bajo la influencia principalmente de interleucina 13 e interleucina 4. Sin embargo, su diferenciación va a estar inhibida siempre y cuando estén en el ambiente ligandos microbianos. Esto con el fin de evitar ciclos inútiles y garantizar la homeostasis del cuerpo humano. La diferenciación de los macrófagos va a traer consigo no solo el reparo de los tejidos dañados, sino también la terminación de la respuesta inmune, gracias a TFG beta e interleucina 10, en la que la primera va a promover la reparación tisular y efectos antiinflamatorios, y en cambio la interleucina 10 se encargaría de atraer linfocitos T reguladores, los cuales van a comenzar a detener la respuesta inmune. En cuanto al linaje u origen monocítico, los monocitos se generan en la médula ósea y después viajan por la sangre para luego emigrar a diferentes tejidos como hígado, vaso, pulmones, ganglios linfáticos, huesos y cavidades serosas. Después de alrededor de 24 horas de permanecer en el torrente sanguíneo, los monocitos lo abandonan y atraviesan el endotelio, los capilares o las venas postcapilares hacia el tejido conectivo, donde se diferencian rápidamente a macrófagos. En la imagen de la derecha tenemos del lado izquierdo un monocito en frotis de sangre periférica y del lado derecho tenemos un macrófago fagocitando una levadura capsulada. El proceso de formación, diferenciación y maduración se da en la médula ósea. Posteriormente, el proceso de activación ocurre en los tejidos del sistema retículo endotelial. La monocitopoiesis es el proceso de formación de la serie monocítica macrofágica,
es decir, comprende la formación de los monocitos hasta su activación a macrófagos, donde termina su maduración. Ambos tipos de células cumplen funciones específicas. Los monocitos fagocitan bacterias y virus. A la monocitopoiesis también se le denomina monopoiesis. La línea hematopoyética forma parte del macroproceso denominado hematopoiesis, ya que los monocitos son células que circulan en la sangre. Sin embargo, los monocitos al activarse se transportan a diversos tejidos. Estas células transformadas en macrófagos reciben un nombre específico de acuerdo al tejido en el que se encuentren. Por ejemplo, se denominan macrófagos alveolares en el tejido pulmonar, células de Kupffer en el hígado, histocitos en el tejido conectivo, células de Langerhans en la piel, microglia en el sistema nervioso central, células mesangiales en el riñón y osteoclastos en el hueso. El proceso completo de la monocitopoiesis comienza a partir del stem cell. De aquí surgen las primeras células con funciones multipotenciales y luego poco a poco se van diferenciando en células comprometidas a la formación de un linaje celular específico. Esto sucede gracias a factores químicos que regulan todo el proceso. Entre las sustancias que intervienen se encuentra la interleucina 3 y los factores estimulantes de colonias granulomonocíticas y monocíticas. Un desorden en el proceso de monocitopoiesis puede dar origen a enfermedades graves. Debido a ciertos estímulos químicos, las stem cells darán origen a diversas células multipotenciales. La primera es la unidad formadora de colonia de la serie linfoide y mieloide, que posteriormente se diferencia en unidad formadora de colonia de la serie granulocítica, eritrocítica, monocítica y megacariocítica. De allí da origen a la granulocítica y monocítica, y esta se diferencia finalmente en la monocítica. A partir de aquí comienzan los precursores reconocibles a nivel de la médula ósea. Estos son los monoblastos, promonocito y monocito. Luego de estas células sale a la circulación periférica y al ser activada se convierte en macrófago. En el proceso de diferenciación de las stem cell hasta las unidades formadoras de colonia de la serie linfoide y mieloide no es posible reconocer desde el punto de vista morfológico a las células precursoras multipotenciales. Posteriormente, durante el proceso de maduración de las células, desde el monoblasto hasta el monocito macrófago, van sufriendo cambios morfológicos secuenciales que ponen en evidencia su estado actual de maduración. Es por ello que a partir del monoblasto cada célula precursora tiene características propias que las hacen reconocibles. A manera de conclusión, tenemos que el monocito es un tipo de leucocito que parte del sistema inmune del cuerpo humano. Los niveles de monocitos pueden aumentar en muchos casos, incluyendo ciertas leucemias, hiperadrenocorticismo, enfermedades inmunitarias, necrosis tisular en respuesta al estrés e infecciones de todo tipo, así como a trastornos inflamatorios. Hemos visto también cómo estas células son un importante componente de la inmunidad celular del organismo y algunas de las causas de su aumento o disminución, especialmente en cuanto a lo relacionado con la defensa celular en los diferentes tejidos. Esto sería todo por nuestra parte y les dejamos las referencias utilizadas para esta presentación.